Mi abuela, Egma. Sé tanto de mi abuela como no lo sé. Fui testigo ocular de partes de su vida, aunque no lo suficiente. Estaba muy pequeña para recordar esa mujer activa, visionaria, ingeniosa, estratega, líder, organizadora, capaz de delegar simultáneamente muchas cosas con su vara de servicio, generosidad e impregnada de mucho amor. Ya después de mis 7 años, la enfermedad de artritis comenzó a inmovilizarla, pero hasta el último momento estuvo muy lúcida y no dejó de ser una líder experta en dirigir a todas las personas que estaban a su alrededor. Les puedo decir que vi lo suficiente para hablarles de una mujer brillantemente emprendedora, creativa, luchadora, empoderada y con un espíritu de servicio y caridad inmenso. Mi abuela paterna, Egma Valecillos de Linares, nació el 21 de octubre de 1910 en los Andes venezolanos, en una región fundada por los indios Timotocuicas y la tribu Escuqueyes. En esta historia está reflejada algo que ignoraba. Cuando lo encontré me emocioné, porque ese pasado lleno de vivencia me remontó a esos cuentos, a esas anécdotas y a esas historias que recordamos vagamente y no quisiera que se me fueran de mi mente. Su prodigiosa inteligencia, lucidez, autodidacta, hace parte de una historia de mi abuela como una mujer exitosamente emprendedora. Mi abuela, una mujer que tuvo 11 hijos y aparte crió a otros con el mismo amor y dedicación. Emprendió exitosamente varias empresas del servicio, como hoteles, agencias de festejos y restaurantes, siempre alrededor de mucha gente que trabajaban para ella, incluyendo sus propios hijos, pero como una excelente líder en todo el sentido de la palabra. Mi abuela, después de una jornada de trabajo en la cocina, por ejemplo, los primeros en comer eran sus empleados, ya luego la familia y el resto. Es por eso, si una mujer sueña en emprender cualquier tipo de negocio, debe conocer los atributos que hicieron a mi abuela alguien que dejó huellas y ejerció una gran influencia en la vida presente y futura de muchos que fuimos parte de su vida. Mi abuela tenía un infinito espíritu de caridad y de servicio. Cuando menciono eso que ignoraba y cuando lo encontré me emocioné. Lo que aprendí de mi abuela, ese don de servicio, de siempre tener esa disposición de ayudar al prójimo. Mi abuela siempre nos decía, al prójimo como a ti mismo, era su rema y lo vivía en todo momento de su vida. Cuidó de los pobres hasta el final, hasta una fundación en Escuque, allá en el pueblo, en su nombre, Fundación Egma de Linares, que ayudaba a los más necesitados. Su generosidad y su amor al prójimo era su motor para emprender. Muy devota, seguía principios bíblicos como es más bendición el dar que el recibir. Ella también era generosa con los consejos. Siempre tenía una palabra sabia con un refrán oportuno. Su sentido de empatía era casi inimaginable. Mi abuela tenía esa capacidad de aprender y reaprender, a ver el mundo a través de los ojos de su nieto. Siempre tuvo esa disposición de escuchar, interactuar y vivir la vida a través de sus hijos y nietos, con un sentido del tiempo y con capacidad de asombro. Ella tenía una profunda conexión con todos y cada uno de sus hijos. Vi a mi papá, a mis tías y tíos sentarse con ella y conversar, desde lo más elemental a la más profunda e intensa conversación, o simplemente disfrutar su compañía en silencio. Su presencia era suficiente para recargarse. Con ella se sentía esos lazos profundos, tan seguros y de amor incondicional. Mi abuela tenía ese despego. No significaba que no se preocupaba de sus hijos y nietos, significaba que sabía cómo mantener una distancia saludable y sin entrometerse o inyectar constantemente su propia opinión. Mi abuela sabía cómo dejar que las cosas sean y permitir que sus hijos trazaran su propio rumbo.
Su gran y fiel ayuda provenía de Dios, con su fe inquebrantable. Recuerdo que yo con un simple examen en la escuela le pedía sus oraciones. Yo tenía esa convicción que mi abuela podía darme a través de sus oraciones esa protección, esa gracia y ese favor sobrenatural. Mi abuela podía combinar su visión con la capacidad de hacer las cosas. Ella fue una emprendedora exitosa porque combinaba su estrategia general con un enfoque láser en la ejecución y los resultados. Ella era una experta en resolver problemas y los abordaba de una manera creativa. Precisamente ese atributo lo vi en mi papá, quien para su época excéntrico, con una forma poco convencional, siempre tenía esa forma de pensar de manera diferente y creativa. Sin lugar a duda, podía iniciar una empresa exitosa desde cero. Mi abuela fue una persona ingeniosa y creativa que profundizaba un poco más y probaba ángulos diferentes. Mi abuela, algo que mi papá aprendió muy bien y ahora lo veo en mis hermanos, no solo podían vender, sino que también crear grandes ideas de negocios. Empresarios como mi abuela son capaces de identificar esos factores claves que son importantes para una decisión de negocio. Lo más increíble de mi abuela es que logró hacer crecer negocios porque sabía que es una cuestión de hacer que las personas trabajen juntos y en equipo. Todo siempre sabiendo que sus empleados siempre eran apreciados. Este es un hecho. Ella dirigió no solo a nuestra familia, sino a varias familias adyacentes. No importa si consigues fama, el cual dura poco. Lo importante es la profundidad de la huella que dejes. Una cosa es ser conocido y otra muy distinta es ser reconocido. Mi abuela fue reconocida, admirada, respetada y amada. Estoy orgullosa de su legado y no lo tomo a la ligera. Es un verdadero privilegio haber sido su nieta. De niña fue compañera de cuarto. Pensaba que yo la cuidaba a ella, pero al final fue ella quien me dio mucho más de lo que pueda imaginar. Soy quien soy por mi abuela. Allá en el cielo recibe mi profundo agradecimiento. Aún los cielos aplauden tu legado cuando caminaste aquí en la tierra, mi amada abuela Egma.